Un feliz 10 de marzo para todos ustedes en este día miércoles. Estamos muy pendientes de lo que suceda en Estados Unidos con todo el tema de la última votación, la final de este potente, muy potente paquete de alivio por 1,9 billones de dólares que hace unas horas nos dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico cuánto también el mundo va a tener que agradecer que Estados Unidos esté generando este masivo tercer paquete de alivio para los estadounidenses porque tiene sus repercusiones para otros países en el mundo. Esa es una nota importante. La otra nota importantísima sobre la cual queremos enfocarnos a esta hora del día, pues es el terremoto político que describe esta situación en Brasil cuando estamos hablando de la potencial regreso de Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, por decisión de un juez, uno, de la Corte Suprema, que, bueno, pues elimina o retira los cargos bajo los cuales se le procesó o se le encontró culpable. Y esto es muy importante porque tiene muchas capas. Es el regreso de Lula a la vida política, a la vida político-electoral hacia 2022, todo lo que toca al sistema de justicia que tanto volteó el mundo a ver en América Latina por el lavallato, el pago de sobornos por negocios, y muchos temas más. Así que quien lo está siguiendo, y me imagino que con mucha sorpresa después de conocer qué estaba sucediendo, pues es nuestro estimadísimo invitado del día de hoy, Oliver Stwenkel de la Fundación Getúlio Vargas. Como siempre, es un gusto tenerte en este espacio y dime qué fue lo primero que pensaste cuando escuchabas esta noticia. Bueno, yo diría que lo más importante es que el escenario para 2022 cambia completamente, porque con Lula, candidato, tenemos un otro escenario con él probablemente siendo el principal candidato que puede vencer a Bolsonaro, que hasta ahora gobernaba básicamente sin oposición. La oposición en los últimos dos, elegir una persona que pudiera hablar y atacar el presidente, criticar al presidente de manera organizada. Siempre había mucho más tensión entre la oposición que entre oposición y gobierno. Ahora con Lula de vuelta, eso se resuelve de cierta manera, pero también es una mala noticia para candidatos del centro que querían posicionarse como moderados y desafiar a Bolsonaro desde el centro ideológico, porque ahora Lula reconquista el control sobre la izquierda y el escenario más probable ahora es una confrontación entre Bolsonaro y Lula el año que viene, que será una batalla épica de cierta manera porque Bolsonaro se eligió gracias al rechazo creciente que había contra el Partido de los Trabajadores, pero ahora al mismo tiempo hay también un gran rechazo al gobierno de Bolsonaro. Entonces tampoco es una situación ideal, mucha gente va a votar en la opción menos peor, pero ciertamente van a ser 2 años ahora bastante agitados hasta la elección en octubre del año que viene. Claro, para muchos este juez lo que hizo fue prender la carrera político-electoral, pero ayúdanos a entender, Oliver, efectivamente está de vuelta porque se entiende que todavía hay una cantidad de instancias o de momentos que deben ocurrir en los que se confirma la decisión, en donde hasta las fiscalías que procesaron los casos que tienen involucrado al expresidente Lula, pues quizá tendrían que pronunciarse o no sé si ampararse o si van a imponer algún recurso legal. Es decir, antes de que hablemos de que ya Lula revivió, ¿qué tiene que ocurrir en ese proceso judicial? Bueno, hay bastante inseguridad judicial en Brasil siempre. O sea, hay un dicho en Brasil que ni el pasado está cierto. O sea, siempre pueden cambiar las cosas. Y de hecho es una decisión monocrática. O sea, fue un juez de la Suprema Corte que tomó esa decisión, que es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos no existe. O sea, no puede ser un juez que tome una decisión. En Brasil ahora la Suprema Corte necesita aprobar, confirmar esta decisión, pero también hay que decir que la actuación de la Suprema Corte es mucho más politizada
en Brasil que, por ejemplo, en Estados Unidos. De cierta manera, esta decisión también surge en un momento que el rechazo popular contra Bolsonaro crece y cuando también fueron publicadas informaciones que la manera como Moro investigaba no era completamente legal, había varias violaciones durante los procesos y ahora surge en este contexto también esa decisión del juez que Moro no debería haber sido la persona responsable para investigar el caso de un apartamento en la costa que supuestamente era un presente de una empresa de construcción para Lula, algo que siempre ha sido también bastante criticado por falta de evidencias claras. Entonces, es una decisión también política y fue bastante interesante porque el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, que tenía apoyo de Bolsonaro, publicó un tuit en las medias sociales inmediatamente diciendo que Lula merece ser candidato. O sea, se ve ahí que en el Parlamento de Brasil también hay una expectativa que tal vez no sea tan negativo tener Lula de vuelta como candidato porque existe una preocupación muy grande en el Parlamento y también en la Suprema Corte con las tendencias autoritarias del actual presidente. Claro, ahora, resolverlas así, en ese escenario, tiene una cantidad de implicaciones brutales. Te cuento, cuando yo traje y empezamos a investigar todo el tema de Lavallato, de ese pago de sobornos, que además ha develado tantas otras conductas de corrupción en América Latina y el Caribe, que evidentemente esto levanta a toda la región también en interés, ¿no? Y en ese momento hablábamos de Lula no se va a poder candidatear, Lula no va a poder ser candidato para pelear con Bolsonaro para la presidencia. Llegaban cartas de ex cancilleres diciendo que Lula era inocente, que lo que se le estaba haciendo era una injusticia, y al mismo tiempo en distintas instancias judiciales se confirmaba que Lula era culpable. Entonces la gran pregunta es, ¿qué debemos interpretar entonces de la justicia brasileña de ese momento o del momento actual, o cómo analizamos al sistema de justicia brasileño hoy día? Bueno, de hecho, genera una impresión de que en un momento se toman decisiones de una manera, en otro momento se cambia todo eso. Como dije, estamos en un momento muy peculiar también porque la Suprema Corte se siente amenazada por el actual presidente. Bolsonaro. Salió recientemente un libro que es una entrevista con un ex militar bastante poderoso que hace 3 años, en 2018, cuando la Suprema Corte tuvo que decidir si iba a confirmar o no la convicción contra Lula, el día anterior a esta decisión, hizo una amenaza pública en Twitter diciendo que las Fuerzas Armadas esperan que la Suprema Corte haga algo contra la impunidad en Brasil, que fue interpretado como una manera de presionar Claro, a la Suprema Corte, que es claro. muy preocupante porque en Brasil las Fuerzas Armadas obviamente no deben manifestarse políticamente en una situación tan sensible. Entonces, una hipótesis es que hubo sí alguna presión en este momento. Este libro fue publicado hace algunas semanas donde el general Vilas Boas reconoce que esto fue una manifestación producto de deliberaciones de todas las Fuerzas Armadas y entidades políticas y fue duramente criticado por la Suprema Corte. Y pocas semanas después, la Suprema Corte toma esa decisión que también necesita ser analizado en el contexto de ahora un otro momento político en Claro. que la Corte está se defendiendo para mantener su independencia, que hoy claramente está amenazado. El presidente dijo durante la campaña
que le gustaría de cerrar a la Suprema Corte. El año pasado hubo una reunión, supuestamente que el presidente decidió cerrar la Suprema Corte y fue convencido por algunos generales de hacerlo más tarde, o de no hacerlo en este momento. Entonces, son todos esos factores que tal vez ayuden un poco a explicar por qué surge una decisión tan diferente en este momento. Claro. Oye, bueno, déjame empezar a cerrar esta conversación, pero para preguntarte sobre el otro protagonista. El verdugo político de Lula en su momento fue Sergio Moro, que se convirtió, pues, para el presidente Bolsonaro en una carta muy potente para su campaña política y después lo hizo ministro de Justicia. Hoy Sergio Moro, ese juez, pues ya no es parte del gabinete Bolsonaro, de hecho salieron mal, se pelearon, pues. Y la gran pregunta es... este juez que ha tomado este fallo en favor de Lula, pues ha pedido que se le suspenda a Moro, que dice, bueno, pues Sergio Moro está sesgado, Sergio Moro debe ser suspendido, y todo el mundo está hablando y hablaba de Sergio Moro con aspiraciones presidenciales. Lo que ha pasado en las últimas horas, ¿qué representa para Sergio Moro? ¿Lo cancela políticamente si es que él se quiere postular? ¿Lo ves postulándose? Bueno, Sergio Moro era un candidatísimo, o sea, se Estrella. veía como, sí, como alguien con bastante capacidad, por alguien que luchaba contra la corrupción, que en este Corrupción. momento era una prioridad del electorado brasileño. Pero causó bastante sorpresa su decisión de aceptar una invitación para ser ministro de Justicia de Bolsonaro, porque claramente lo colocaba no como igual a Bolsonaro, pero un poco inferior, porque en esta situación obviamente dependía del presidente, que tenía un pasado con varias acusaciones de corrupción y que muchos sabían que su discurso anticorrupción no era serio. Entonces, en esa batalla entre Bolsonaro y Moro, Moro salió perdiendo y perdió mucho, o sea, mucho respeto también por personas que le respetaran a Moro, pero no a Bolsonaro. Y cuestionaron por qué Bolsonaro se juntaba al presidente con tendencias autoritarias. En este momento no creo que Moro tiene algún futuro político porque se reveló que en varios momentos hubo violaciones durante las investigaciones de Lava Jato, que es muy triste porque en el fondo las investigaciones fueron muy importantes. O sea, como dijiste, se reveló un esquema de corrupción real y la operación consiguió recuperar millones de dólares para el Estado brasileño, revelándose muchas cosas sobre conexiones entre empresas brasileñas operando en el exterior. O sea, esto fue muy importante. Pero ahora, de cierta manera, por su obsesión también en enfocar en el expresidente Lula, acabó contaminando también toda la operación que merece aplausos por nos haber ayudado a combatir la corrupción, pero acabó se politizando por su enfoque tal vez un poco exagerado en el expresidente Lula. Para cerrar, Oliver Swenken te preguntaría, ¿qué representa esta, no sé si decir resucitar, pero revitalizar a Lula? Ya entendemos que el PT estaba un poco a la deriva cuando pasó todo esto y Lula en la cárcel y Bolsonaro ganando, pero pues ya pasó el tiempo. Pero ¿qué representa para la izquierda latinoamericana en tiempos de Alberto Fernández, en tiempos de una posible segunda vuelta, bueno, una definitiva segunda vuelta en Ecuador con Arauz, correísta, con Andrés Manuel López Obrador en México? Y cuando la pandemia ha hecho que los gobiernos tengan una mano de mayor intervención en la economía y en las decisiones. ¿Qué estás viendo ya? Bueno, hay que ver lo que va a pasar obviamente en los próximos meses, pero una tendencia que tal vez sea interesante es que Lula va a volver probablemente no como un Lula radicalizado de los últimos años, o como un Lula también bastante radical en 1989, cuando fue presidente por la primera vez, pero más bien un candidato moderado, como era el caso cuando era candidato en 2002 y como era también el caso durante gran parte de su presidencia. O sea, me parece que esto se lo ve en Argentina,
se lo ve en Bolivia, en Ecuador, que los candidatos, o sea, la izquierda está buscando también competir con electores del centro. Es una izquierda un poco más moderada, tal vez no el caso en México, pero en Argentina ciertamente el gobierno Fernández busca ser más moderado que el gobierno Kirchner. Entonces, eso tal vez también se debe a un contexto macroeconómico muy diferente, porque en los años 2000 había una abundancia de recursos por los altos precios de commodities, entonces había mucho dinero, mucha capacidad de gobernar de manera más agresiva, tal vez un poco menos responsable, y ahora se ve claramente una tentativa, y eso creo en Brasil se va a ver también una candidatura más moderada, menos mesiánica, para intentar también lidiar con los grandes problemas que Brasil va a enfrentar. Pasó 10 años básicamente sin crecer económicamente, una crisis tremenda y tal vez un enfoque un poco más en temas de gestión y menos en una gran transformación del continente que por los muchos retos y desafíos que enfrentamos no va a ser posible en este momento. Pues ahí lo tienen ustedes. Esta es una historia en desarrollo, como dice el profesor Stoenkel, así que esto es apenas una probadita de lo que ya se puede empezar a analizar. Pero Luis Ignacio Lula da Silva hoy, bueno, pues tuvo a un juez que le ha abierto la puerta para su reingreso a la vida política. Y yo te agradezco muchísimo esta perspectiva, profesor. Un saludo, buen día. Muchas gracias, un saludo.